Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la educación, la innovación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras áreas. Bueno, Frank Cherny se presenta como un emprendedor y facilitador de procesos de transformación cultural en organizaciones. Ahora nos lo explicará. Y lo hace desde su posición de socio director en Axialen Global. Lo voy a decir bien, Axialen Global, una consultora internacional cuya especialidad es promover el cambio consciente en las organizaciones. Me he quedado yo con lo del cambio consciente, también se lo voy a preguntar. Cherny, no contento con su trabajo, acaba de trasladar a un libro, que, en fin, lo estáis viendo, un libro, sus conocimientos y recomendaciones de todo lo que sabe. Es una persona con mucha experiencia. Ser el cambio. Este es su título, que lanza al mercado la editorial Azimut. El título nos recuerda al escritor inglés William Shakespeare. ¿Ser el cambio o no ser? Bueno, es una broma, podría haber sido el título de una obra que aclara su propósito en el subtítulo para quien tenga dudas. El arte de transformarnos en un proyecto de innovación. Frank Cherny, Barcelona, ¿qué tal? Gracias por aceptar esta entrevista en Todo Startups. Un placer estar aquí contigo y conversar de estos temas, a ver a dónde nos lleva. Desde Madrid te saludo y muy efusivamente. Por empezar, antes de entrar a hablar del libro, y ya que lo estaba anunciando, bueno, esto exactamente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es esto de la transformación cultural en organizaciones? ¿Qué es el cambio consciente, ¿no? Un concepto, diría que nuevo, ¿no? Moderno. Bueno, a ver, primero que nada soy un emprendedor y tuve la suerte de hace aproximadamente 20 años cruzarme con personas que en este mundo del cambio, la transformación, el management, ¿no? De alguna manera como se dice, estaban muy metidos en estos temas y yo fui parte de crear una empresa que es Accident. Por tanto, yo vengo del negocio, también lo quiero decir, yo vengo de ser un emprendedor, de una startup, de hacerla crecer y luego de bastante tiempo de hacer ese trabajo más hacia adentro, diría, bueno, empecé a hacer el trabajo con los clientes y meterme en esto del cambio consciente. Creo que la palabra consciente tiene que ver con hacer las cosas con un propósito, con una intención, y no simplemente porque algo nos empuja, diría, o porque no es por una buena razón, vamos a decirlo así. Entonces creo que en un mundo en el cual, y de esto hablo también bastante en el libro, en un mundo en el cual nos estamos constantemente adaptando por la necesidad, porque pasa una pandemia y tenemos que adaptarnos a una nueva situación, que es un gran ejemplo de adaptación que hemos tenido. Como seres humanos nos estamos adaptando todo el tiempo, eso es inevitable. La pregunta es, ¿estamos transformándonos en aquellas cosas que queremos? ¿Estamos evolucionando hacia los lugares que nosotros queremos? Como líderes, como padres, como hermanos, como amigos, como líderes de espacios en equipos deportivos, en organizaciones, en empresas, en nuestra startup. Así que creo que la conciencia tiene que ver con hacerlo con una intención, con un propósito y hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograr eso. A eso creo que nos referimos con cambio consciente, no hacerlo simplemente porque la vida nos empuja. Un cambio inconsciente podría ser también, la innovación a veces es fruto en fin, de un accidente, ¿verdad? Un producto determinado se convierte en algo nuevo que la sociedad no, en fin, estaba reclamando, pero no se sabía cómo y accidentalmente, caramba, el matrimonio Curie accidentalmente descubrió algo que, por cierto, acabó con su vida, ¿no? Pero algo importante ahora mismo en nuestra vida, ¿no? Bueno, eso sería divagar, ¿no? Sobre la contraposición, ¿no? A lo del cambio No, consciente. pero Ser, ¿no? creo que dices algo muy interesante. Déjame perdón que te interrumpa, pero quiero acotar en eso. Eso es cierto, pero también es cierto, primero que no es la norma, es verdad que es un contraejemplo, pero también alguien tuvo que estar prestando atención a esa situación. Porque, y eso yo también les amo consciente, es la acción por la cual estamos prestando atención a lo que realmente está pasando. La cantidad de veces que nos perdemos oportunidades o situaciones de crear algo, de innovar con algo, de una oportunidad de negocio, porque no prestamos atención a algo que está sucediendo, incluso cuando algo sale mal. Creo que eso también para mí habla de la conciencia o no conciencia de cómo hacemos las cosas, porque conciencia para mí también es estar presentes, es que cuando estamos haciendo algo lo estamos haciendo 100%, le estamos prestando atención a eso que sucede, porque es verdad lo que dices, aún en el error, aún en la falla. Por eso el subtítulo del libro es transformarnos en un proyecto de innovación, porque innovación implica probar que algo no funcione. Hay una creencia muy
digamos, me pasa con muchas organizaciones donde los ayudamos a crear culturas de innovación, que la creencia es nos encerramos en una sala, nos tomamos algo juntos hasta que salga una idea y nos salvemos todos. O sea, aunque no lo crean, o sé que no lo creen, eso sigue siendo algo como Vox Populi, como si esa fuese la creencia, cuando innovación implica procesos, implica probar y fallar, aprender del error, cuantificar las experiencias. Por eso creo que también demistificar la innovación y darnos cuenta que tiene un proceso y una dinámica y que hay ciencia detrás de la innovación es súper importante. Ser el cambio. Fran Cherny. No te pido, Fran, como se dice ahora, a ver, al menos como dice mi hija Centennial, no te pido que hagas un spoiler, ¿no? Como de una serie de televisión de esta magnífica obra editorial. Pero bueno, a grandes rasgos, para que tomemos nota, para que nos puedas inspirar de alguna manera y a quienes nos escuchen, cómo transformarnos en un proyecto de innovación. En fin, te pregunto lo que enuncias en tu subtítulo, ¿no? Bueno, creo que el libro, primero que nada, yo resistí también a escribir este libro porque yo soy de los que creen que ir a escuchar una charla, una conferencia o leer un libro no nos cambia la vida. Y hay muchos que creen que sí, que terminan de ver una charla. Por sí, parte de la razón por la cual escribí este libro es porque en un momento me cansé de estar trabajando con clientes, con grandes organizaciones, que me inviten a una conferencia, que todo el mundo me diga cuán fantástica fue, cuán contentos estaban y volver 6 meses más tarde que nada haya pasado. Y parte de lo que me inspiró a meterme en el tema del cambio, en la ciencia del cambio, tiene que ver con, bueno, ¿por qué es tan difícil cambiar aquellas cosas que decimos? El libro va un poco de eso. ¿Por qué si todos decimos que el cambio es la constante? ¿Por qué si todos decimos que es bueno evolucionar, nos cuesta tanto cambiar aquellas cosas que queremos? Y el libro no es un libro de recetas, lo quiero aclarar. Intenté evitarlo a toda costa, porque está lleno de libros que uno va a la estantería y le dicen, estas son las 10 cosas que tenés que hacer para ser exitoso. Yo evito constantemente eso, porque creo que si todos hicieran eso, todo el mundo podría decir que le va fantásticamente bien y es exitoso en todo lo que hace y sin embargo eso no sucede, lo que demuestra que leer un libro con todas las listas de cosas para hacer no funciona. Hay algo más profundo en eso y es cómo nos transformamos a nosotros mismos. Entonces, este libro, a tu pregunta, creo que es una invitación, primero que nada, a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de cambio, a encontrar aquellas cosas que sí nos funcionan. Es una invitación también a, si hay algo que queremos hacer en esta vida, hagámoslo ahora, no esperemos, no creamos que esta fiesta dura para siempre, vamos a decirlo así, o este recorrido, porque no sabemos cuánto dura, y sé que es bastante filosófico decirlo, pero es la verdad y con la pandemia nos ha tocado también. Entonces, ¿por qué esperar para transformarnos en esa mejor versión de quien queremos ser, en vez de todo el tiempo estar buscándola? Y yo lo que invito en el libro, vamos a decir, haciendo un spoiler, no tengo ningún problema, no está ahí la clave, sino en el recorrido, a que todos nos miremos como personas que el recorrido de la vida se trata de evolucionar, se trata de ser una mejor versión de nosotros mismos y que podamos disfrutar de eso, en vez de estar todo el tiempo protegiéndonos con nuestro propio ego, no pudiendo contar lo que no nos sale bien, porque eso nos traba. ¿Cuánta gente dice, me encantaría, voy a decir cosas muy simples, tocar la guitarra, me encantaría armar una empresa, me encantaría? Yo le digo, bueno, o lo haces acá o en esta vida o no lo vas a hacer. Y muchas veces lo que paraliza, lo que encontré en todas estas, de alguna manera, investigaciones y trabajo con muchísimos clientes en el mundo, es que lo que primero que paraliza es el propio ego, mostrarnos no perfectos. Y el precio que tenemos que pagar es vencer eso. Ese es uno. Puedo contarles otros, pero ese definitivamente es uno. La mejor versión de uno mismo. Lo acabas me gusta ese concepto, ¿verdad? Para ser emprendedor, creador, innovador, Fran, de alguna manera tu libro también has hablado de un aspecto filosófico. ¿Es también filosofía o esconde rasgos filosóficos? Para ser emprendedor, repito, creador, innovador, tenemos que aprender primero a conocernos a nosotros mismos, a saber qué somos en realidad antes de emprender algo. Saber no solamente si estamos preparados, sino si en realidad es eso lo que queremos. ¿Es un sí o sí? Yo creo que es un proceso iterativo. Yo lo que diría es aquel que tiene que emprender, emprendan, que es una actividad maravillosa. Me parece que es un espacio de creación de valor. Lo que sí nos invitaría es a que no creamos que emprender, la mayoría de los emprendimientos nuevos fracasan. Pero fracasan en realidad si no aprendemos nada de la experiencia. Ese es mi punto que voy a repetir una y mil veces. La vida se trata todo el tiempo de emprender cosas nuevas. De emprender un viaje, de emprender una empresa, que es a lo que muchas veces nos referimos, de iniciar un nuevo proyecto.
y si no los iniciamos, no los va a iniciar nadie. Por lo tanto, yo a tu pregunta diría que es un proceso iterativo donde emprender nos va a ayudar a descubrirnos y encontrarnos, y donde el encontrarnos nos va a ayudar a entender qué es lo próximo que tenemos que hacer en ese emprendimiento. Lo que sí les sugiero a todos, y esto muchos me preguntan por los unicornios. Yo soy argentino y en Argentina ahora hay muchas empresas que han, startups que han logrado transformarse en unicornios y me entrevistan, me preguntan por qué características veo. Trabajo con algunas de ellas también. Y la verdad que lo primero que encuentro como factor común es la convicción con una idea y con un propósito. Las ganas de hacer algo que agregue valor a la sociedad y desde ahí crear un proyecto que seguramente monetice, que el valor vuelva a quienes dedicaron tiempo y energía. Pero aquellos que hacen algo solo para crear valor monetario, creo que tienen muy pocas chances de lograrlo, porque lo que van a hacer es renunciar a la primera vez que eso no funcione. Entonces, mi gran recomendación a cualquier persona que haga una startup, que haga un emprendimiento, es primero entender por qué lo estamos haciendo, qué le va a aportar a la sociedad y cómo yo quiero recorrer ese camino de aprendizaje para lograrlo. Porque puede tardar un año, puede tardar 6 meses, puede tardar 5, pero lo que he encontrado en general es que cuando tenemos esa convicción, a la larga el proyecto funciona. Habrá que ir cambiando, habrá que ir aprendiendo, habrá que ir encontrando nuevas vías, pero desde la convicción de que eso es lo que queremos traer al mundo de alguna manera, porque eso es emprender, traer algo al mundo. Te lo preguntaba porque, en el fondo, a ver, no digo que todos los emprendedores sean así, o una parte de los emprendedores, pero algunos emprendedores, es verdad, se consideran emprendedores equivocados de principio. Se encuentran con un capital, con una idea, con un momento en el que todo el mundo habla de emprendimiento y cree que debe hacer eso porque no tiene otras alternativas, pero en el fondo él lo que quiere ser es regatista en unos Juegos Olímpicos, quiero decir, dedicarse a otra cosa. Y por eso te decía que me parecía interesante esas reflexiones, esas autorreflexiones a las que invitas en tu libro, a que uno se conozca a sí mismo en realidad a lo que quiere, lo que busca, ¿verdad? Porque a veces creemos saber lo que queremos ser y lo que queremos hacer en esta vida, pero es porque no hemos conocido otros caminos o alguien que haya tocado la sirena, la alarma, la campana para descubrirnos, en fin, que en el fondo ese no era el camino adecuado, que nos estábamos equivocando. Esto con 20 años tú puedes cambiar de carrera en un momento determinado, te puedes equivocar porque no lo tienes claro, pero con 40, con 35 años, donde estás ya en la melé, en la pomada, pues es más difícil, ¿verdad?, replantearte tu vida. Por eso te lo preguntaba. Hay un epígrafe, déjame que insista con esto, Fran, un epígrafe de tu libro que necesito que respondas. Aquí sí que puedes hacer un spoiler. ¿Dónde está nuestra mejor versión? Es la pregunta que formulas. ¿Dónde está? ¿Cómo saberlo, Fran? ¿Cómo saber cuál es mi mejor versión? Mi mejor versión siempre es la que está por venir. Eso lo tengo claro. O sea, porque, claro, pero eso depende. O sea, por lo menos si me preguntas a mí, eso es lo que yo creo, porque intento ser consciente de que cada experiencia me tiene que nutrir para intentar hacerlo mejor la vez que viene. Que eso es lo que creo que de eso va la vida. A eso le llamamos ser un proyecto de innovación. Pero para eso tengo que reconocer que seguramente en cada oportunidad hay algo que yo podría haber hecho mejor. Porque siempre es así. Y no por eso sentirme mal o sentir que hice algo mal. Simplemente hice lo mejor que pude en esta circunstancia, con los conocimientos que tengo, con lo que puedo, pero puedo hacer algo mejor la vez que viene. Entonces mi invitación es a que siempre pensemos cuál es mi mejor versión siguiente, cuál es la próxima. Porque yo te voy a contar algo, ¿verdad? Yo hago esto en las conferencias y lo traigo de otro autor muy bueno que recomiendo, aprovecho, que se llama Santiago Bilinkis, al cual cito en mi libro, que hay una pregunta que hizo en un congreso, y yo la hago ahora con muchos clientes de empresarios, y le dijo, ¿quiénes quieren que sus hijos aprendan a codificar a nivel, digamos, programas de ordenador, digamos, ese tipo de cosas? Y todos los ejecutivos levantaron la mano. Le digo, ¿quiénes tienen hijos de 5, 6, 7, 15, 20 años? Todos levantan la mano. Y después le preguntó, y yo hago una pregunta parecida ahora en mis conferencias, y les pregunto, ¿quiénes de ustedes quieren hacer eso? Y nadie levanta la mano, muy poca gente levanta la mano. Y yo les digo, pero ustedes tienen 40, 50 años, todavía seguramente en el mundo de hoy, tienen 20 años de carrera. ¿Por qué creen que eso es importante para sus hijos para los próximos 10, 15, 20 años y no para ustedes? Entonces yo no compro la cuestión de la edad. Yo creo que es una cuestión de actitud. He conocido personas de 60 o 70 años, vitales, que están constantemente entrenando su cerebro, porque esto lo quiero recalcar, que lo hablo mucho en el libro. Tenemos que entrenar nuestro cerebro. Nuestro cerebro va perdiendo, esto es cierto, neuroplasticidad, pero también porque nosotros lo dejamos como cualquier otro músculo del cuerpo. El principal músculo del cuerpo que mueve todo es nuestro cerebro. ¿Cómo no le prestamos la atención necesaria? Esa es la pregunta que me hago para que esté todo el tiempo entrenado en buscar, en tener hambre por curiosidad, por aprender algo nuevo.
Y cuando digo algo nuevo, yendo a tu reflexión anterior, algo nuevo que tenga sentido a la vida que queremos tener, no lo que los demás quieren hacer, no lo que los demás creen que es bueno, que seguir las tendencias de alguna manera, que también es un problema, porque las tendencias cada vez cambian más rápido. Y si yo no tengo claro qué quiero, es muy difícil. Así que esa es un poco mi respuesta, volviendo a tu pregunta, es la mejor versión, ojalá siempre sea la próxima. Nos pasamos demasiado tiempo mirándonos al espejo buscando nuestra mejor versión y creo que no es el camino, ¿verdad? No es al menos la fórmula, es la más directa, desde luego, nos vemos, es muy fácil, pero creo que no es entrenar el cerebro, sí señor. Me ha parecido muy interesante eso. En este camino, por cierto, de la innovación, del emprendimiento, de la creación, y escribes sobre ello en este libro, la educación desde pequeños dices que es un factor determinante. Ahora que estamos oyendo con las reformas educativas, no hablo solamente de la última reforma educativa, ni siquiera la voy a mencionar, pero es verdad que en los últimos años, sea el partido que sea, las reformas educativas han tendido a hacer, digamos, menos espeso o más agradable el aprendizaje y, por tanto, cuando el aprendizaje y el estudio es menos agradable, significa que hay que hacer menos esfuerzo por parte del estudiante. Y cuando hay menos esfuerzo, mire usted, hasta si permitimos pasar con suspensos de curso, pues algo no lo veremos claro en el futuro a corto y medio plazo. ¿Tú crees que esa pérdida de la cultura del esfuerzo en fin, es una contraindicación, como en los medicamentos, una contraindicación contra el emprender, contra las ganas de crear, contra las ganas de aportar algo a la sociedad? Mira, hay cosas que no las sabemos y las vamos a ver dentro de unos años cuando veamos cómo las nuevas generaciones van adaptándose, ¿no? al nuevo mundo. Yo sí creo, y lo digo también en el libro, que hay algunas cosas que hemos perdido que nos traen mucha ansiedad, mucha falta de paciencia, de poder esperar que las situaciones maduren, por ejemplo. O sea, creo que el esfuerzo es uno de esos valores. Pero incluso yendo a tu pregunta, lo que pienso es, tenemos que definir qué valores queremos crear en la sociedad del futuro. Y ahí creo que es muy importante lo que hacemos en las escuelas, muy importante, pero también es importante lo que hacemos, voy a decirlo así, los grandes, ¿sí? Que estamos siendo un ejemplo frente a los peques, ¿no? A las nuevas generaciones. Yo, cuando hablo en el libro, hablo también de cambio cultural. Y unas cosas, o sea, lo toco por arriba, aunque es uno de los temas que yo más trabajo, porque el sistema educativo es una gran parte de eso. Pero el otro es lo que hacemos los referentes. Y creo que cuando nosotros no mostramos tampoco cultura del esfuerzo o la paciencia, o sea, mucha de esa educación también pasa por nosotros. Yendo concreto a tu pregunta de la educación y los valores, yo definitivamente creo que el esfuerzo, pero vuelvo a lo mismo, el esfuerzo por aquellas cosas que crees que valen la pena, ¿sí? No el esfuerzo solamente por el esfuerzo. Creo que la paciencia, ¿sí? Yo, una referencia que hago en el libro es, no sé si saben el dato, pero cuando nosotros vemos en nuestro ordenador que la pantalla está cargando, ese famoso loading, ¿sí? En inglés, nuestro cerebro empieza a liberar ansiedad. Y es como que no podemos esperar 15 segundos ni siquiera, ¿sí? Entonces yo creo que hay un llamamiento que hago en el libro hay que volver a estar en contacto con la naturaleza para darnos cuenta que los procesos llevan su tiempo. Y creo que eso también hay que educar a los niños, digamos, los adultos de mañana, en eso, que si alguien quiere, yendo a tu pregunta anterior, si alguien quiere emprender, no va a salir bien la primera vez, no va a salir bien la segunda vez. Detrás de cualquier emprendimiento exitoso hubo prueba y error, esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, creo que esos son los valores más importantes a crear en las nuevas generaciones. Interesantísima la conversación que estoy teniendo contigo. Cherny, decíamos al principio, ¿cómo nos llamamos? Bueno, pues Belda, Cherny, ¿verdad? Son apellidos peculiares, no sé si para esconder el cajón en el baúl de los recuerdos, pero desde luego muy pocos se llaman Cherny de apellido y no muchos Belda aquí en España. Bueno, a lo que voy. Curiosamente decías la ansiedad que genera el reseteo, ¿no?, en el ordenador. Esta entrevista está siendo grabada justo pocas horas después, perdón, de esa caída nueva en este arranque de mes de octubre de WhatsApp, por ejemplo. Y creo que los gabinetes de psicología en esas horas estaban con los teléfonos ardiendo, ¿verdad?, de la ansiedad que generó el no tener algo que es, por cierto, gratuito, que ha habido muchas críticas. La gente ha criticado muy mucho la caída de estos servicios, que a fin de cuentas es gratuito, sí. No quiero entrar en el debate de que vendemos nuestros datos y demás, los vendemos voluntariamente de alguna manera, ¿verdad? Pero no pagamos por este tipo de servicios como si pagamos por otros, ¿verdad? Bueno.
Ser el cambio, escribes, quiero remachar esto porque estamos ya en la recta final, ser el cambio, dices, supone cambiar uno mismo. Una cosa es entrenar de ordinario, hacer ejercicio, por ejemplo, un poquito, en fin, un poco de jogging a diario, y otra es hacer una maratón, que es lo que crees que supone el verdadero cambio, hacer una maratón. Pero bueno, a algunos les puede dar un ictus, ¿no? O sea, no habrá que entrenar tanto, ¿no? ¿O sí? Bueno, a ver, esto para hacer el spoiler, ya que lo pediste alguno, yo en un momento explico que hay 4 tipos de cambio y que nos equivocamos en el tipo de cambio que estamos haciendo en general. Tenemos un sesgo cognitivo que nos dice que es un cambio más fácil del que realmente es para nosotros, y eso hace que fracasemos muchas veces. Por lo tanto, cuando lean el libro, por eso digo, lo importante es el recorrido, van a encontrar una manera de entender cuando quiero cambiar esto, a qué tipo de cambio me refiero y por lo tanto qué implica. Es una herramienta que creo que todos van a poder usar. Y cuando yo digo que del cambio que en general hablamos es lo que yo llamo la maratón, porque he corrido un par y he aprendido en ese proceso muchas cosas nuevas, me refiero básicamente que cuando yo por lo menos corrí mi primer maratón, necesité ayuda de alguien para inscribirme, porque me daba miedo inscribirme de alguna manera, porque significaba asumir un compromiso que no se sabía si estaba dispuesto a hacer, pero después de hablar, alguien me dijo, si no te inscribes tú, te escribo yo. Y esa persona también me ayudó para que ese día de lluvia, que yo dije, no, hoy entonces no salgo a entrenar, me tocó la puerta y me dijo, vamos, la pregunta ya no es si sales a entrenar o no, la pregunta es qué equipamiento te pones para no mojarte. Entonces, creo que entender qué tipo de cambio estamos y que en general cuando hablamos de los cambios y las transformaciones de las cuales estamos hablando, si no, serían más fáciles, las entendemos, las empezamos a aplicar, todos tenemos algún cambio que implica más o menos la energía de correr una maratón y la ayuda de alguien externo cuando las cosas se pongan difíciles. Y reconocer eso es el primer signo de vulnerabilidad que necesitamos para poder hacerlo. Lo que sí quiero responder para terminar tu pregunta es, todos, no voy a decir todos, pero prácticamente todas las personas que yo conozco, tú, yo, tu equipo, la gente que conocí, todos pueden correr una maratón. Lo único que se necesita es hacer el entrenamiento que hay que hacer para poder llegar ese día y relativamente evitarlo. La diferencia va a ser si alguien tarda 3 horas y media o alguien tarda 5 horas. Pero yo corrí 2 maratones y había personas que hubiese dicho que tenían peor estado que yo. Y sin embargo había hecho un mejor entrenamiento y lo corrieron más rápido y mejor. Y hubo otra gente que lo terminó caminando, pero lo terminó y pudo decir que lo terminó. Entonces también hay una cuestión de expectativas, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la maratón lo puse como ejemplo porque tiene algo maravilloso. No competimos contra nadie, es con nosotros mismos. Porque en las maratones la gente se ayuda para llegar juntos. No hablo de los que compiten. Hablo de los que lo hacemos como aficionados. Así que creo que por eso usé esa metáfora. Fran Cherny, ¿qué se le puede pedir a alguien que ha cerrado su negocio durante este maratoniano confinamiento, esta pandemia, en este año y medio? Alguien que, por ejemplo, lo ha perdido todo en el volcán de La Palma, por citar un caso de actualidad. ¿Qué se le puede decir? ¿Se le regala este libro, Ser el Cambio? ¿Y qué crees tú que qué epígrafe debiera ser el primero que leyera para intentar reenfocar su vida en un momento tan complicado? Mira, primero me hiciste acordar, yo cuando empezó la pandemia escribí un artículo que los invito a todos a buscarlo, que se llama El Momento de la Verdad. Y era una invitación a cómo todos nos hacíamos responsables de la situación que muchos estaban viviendo. La cultura, los negocios que tuvieron que cerrar y un llamamiento a cómo podíamos todos ser parte de la solución o apoyarnos mutuamente. Creo que vivir en sociedad, en comunidad, implica eso. Así que eso los invito a hacerlo. Yo creo que lo primero que le diría a cualquier persona que está en esa situación, que ahora pasa algo importante de la pandemia, lo del volcán en La Palma, son situaciones extremas, pero esto pasa todos los días con mucha gente en muchos lugares. Entonces, yo siempre tiendo a, cuando pasa algo así extremo, darnos cuenta que hay mucha gente que tiene situaciones difíciles todos los días sin que pase algo extremo. Por lo tanto, esto va para todos. Y yo lo primero que haría es no darle ninguna receta, es preguntarle qué necesita. Y creo que vivir en comunidad implica bajar un poquito la guardia, dejar de decir qué hay que hacer y empezar a preguntarle al otro cómo te puedo ayudar. Eso es lo que haría. Muchas gracias, Cherny. Un abrazo. Un placer. Hasta tu próximo libro. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforma la Escuela de Negocios Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, creando, innovando, como no podría ser de otro modo, de cara al cambio.